El día de ayer, mientras buscaba aquí en la página de Facebook el pronunciamiento por el aniversario número 13 de la fundación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y si recuerdan, si vieron el video del día de ayer, hay una pequeña frase al inicio del comunicado de un poeta, David Huerta. Bueno, pues el día de ayer me encontré este video de Javier Sicilia, que publicó el 28 de marzo, pero del año pasado, y retoma palabras precisamente de esta persona, de David Huerta, de un pronunciamiento que dijo en el año 2011, fíjense. Y es que lo que dice es tan válido para aquel año como para 2024. Les voy a dejar ahora el video completo, ustedes verán que tengo razón en eso. Y decía el año pasado Javier Sicilia, pronunciamiento por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 12 años después. Esto es del año pasado, repito. Hoy, 28 de marzo de 2023, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cumple 12 años de haber alzado la voz y movilizarse por todas las víctimas de la violencia en México. Cumple también 12 años de proponer políticas de Estado que nos permitan transitar hacia la justicia y la paz. Por desgracia, lo único que el país ha obtenido del Estado en estos 12 largos años es el desprecio y la simulación que se reflejan en un crecimiento exponencial de asesinatos, más de 350,000 el año pasado, sumémosle otros 25,000 más o menos este año, y desapariciones, más de 100,000 en fosas clandestinas, más de 4,000 identificadas en niveles de violencia que rebasan los de varios países que se encuentran en guerra y en una impunidad casi absoluta. El mismo sujeto que hoy dice gobernar los destinos del país, el que prometió una transformación y que todos los días se solaza en decir que no es igual a los anteriores, no solo carga sobre sus hombros más de 138,000 de esos asesinatos, sino también la traición a sus promesas de pacificar al país y hacer justicia. Colocaba aquí el enlace al pronunciamiento del año pasado, que aquí lo compartimos el año pasado. Lo que yo no había visto es este video de la lectura de esta persona, que por cierto dice Javier Sicilia que falleció en el 2022, si mal no escuché, falleció en el 2022 y era parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Les dejo el video, dura eso unos 8 minutos, casi 9 minutos, perdón. Está muy fuerte lo que dice, tan válido en 2011 como hoy en 2024, 13 años después. Saludos. Quiero leer unos versos de Contra los muros que el poeta David Huerta leyó el 8 de mayo de 2011, cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llegó al Zócalo de la Ciudad de México para dar su palabra. David Huerta, que nunca dejó de acompañarlo, murió el 3 de octubre de 2022 sin haber visto un gramo de la verdad, la justicia y la paz por la que siempre luchó. Su palabra sigue siendo una acusación, un doloroso llamado y una memoria de lo que nos deben y nos debemos. Contra los muros se aprietan los miembros del cuerpo, atemorizado, y bajo el cielo se alzan los remolinos y las manos se abren y las injurias se diseminan entre la confusión y el vértigo. Contra los muros, el recuerdo del fuego maldito en la carne doliente de los niños y la silueta de una muchacha sobre la multitud. México sigue soñando pesadillas contra los muros, exhausto, sin aliento. Hoy, 28 de marzo de 2023, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cumple 12 años de haber alzado la voz y movilizarse por todas las víctimas de la violencia. Cumple también 12 años de proponer políticas de Estado que permitan a México transitar hacia la justicia y la paz. Por desgracia, lo único que el país ha obtenido del Estado a lo largo de estos años es el desprecio y la simulación
que se reflejan en un crecimiento exponencial de asesinatos, más de 350,000, y desapariciones, más de 100,000. En fosas clandestinas, más de 4,000 identificadas, en niveles de violencia que rebasan los de varios países que se encuentran en guerra y en una impunidad casi absoluta. El mismo sujeto que hoy dice gobernar los destinos del país, el que prometió una transformación y que todos los días se solaza en decir que no es igual a los anteriores, no solo carga sobre sus hombros más de 138,000 de esos asesinatos, sino también la traición a sus promesas de pacificar al país y hacer justicia. Si algo indican estos 12 años de infierno, es que esa abstracción conocida como Estado volvió en México al origen que tuvo en Europa, ser una organización criminal dedicada a la guerra. No hay, por lo tanto, nada que esperar de él. Los partidos, llámense Morena, PRI, PAN, PRD, MC y sus rémoras, no han hecho y no harán otra cosa que montarse en su lomo para administrar el horror. Por lo mismo, no haya motivo alguno para dirigir, como en otras ocasiones lo hemos hecho, un mensaje a la clase política. Hoy nos dirigimos a la reserva moral del país, en particular a las mujeres que todos los días, pero especialmente cada 8 de marzo, resisten la violencia extrema de un patriarcado disfrazado de progresismo. A los pueblos originarios que defienden sus territorios y sus saberes de los abusos y la explotación del Estado y los grandes capitales. A los colectivos de familiares de víctimas de la guerra que con el dolor a cuestas se niegan a aceptar la impunidad que el Estado promueve, y a las organizaciones y las universidades que solidariamente acompañan a todas estas resistencias. Desde hace varios años el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha intentado articular una movilización amplia con una agenda común que una e impulse estas luchas. Pero el trabajo organizativo que se requiere para alcanzarlo rebasó sus capacidades. La propuesta, sin embargo, no puede abandonarse, sobre todo porque en 2024 los partidos políticos presentarán nuevas candidaturas y programas llenos de promesas vacías, financiadas muchas de ellas por otras organizaciones criminales que se han enquistado en sus filas. El oficialismo, lo sabemos, continuará las políticas de López Obrador sin siquiera un atisbo de autocrítica a las desastrosas y militaristas decisiones que ha tomado el presidente. Del otro lado, la autodenominada oposición se limitará a proponer revertir cada paso del actual gobierno sin planteamientos serios ni profesionales. El espectáculo no solo será grotesco, sino como cada 6 años más trágico. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como hemos dicho, ya no tiene capacidad para hacer una convocatoria que bajo una agenda común de mínimos coaliga la reserva moral del país para impedir a las élites políticas y económicas profundizar aún más el pozo de sangre que han creado en este país. La tienen, en cambio, las mujeres que toman las calles con sus mareas verdes y violetas, los pueblos originarios que han desarrollado formas de autogobierno en las que anida la esencia de la democracia. La tienen los colectivos de familiares de víctimas de la guerra que todos los días ponen en práctica la resistencia civil frente al horror. Las organizaciones y las universidades que han caminado solidariamente con esa reserva moral. Una coalición entre estos pilares de la dignidad puede hacer la diferencia. Por ello,
En nombre de esa dignidad que representan, les pedimos en el 12º aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, llamar al encuentro, al diálogo horizontal y al desarrollo colectivo de una agenda de resistencia que impida a las élites políticas, económicas y criminales de este país repetir la puesta en escena de cada 6 años. Tengan la seguridad de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad responderá a ese llamado. Jamás tendremos paz, verdad, justicia y democracia en un país en el que la violencia, el crimen y la impunidad reinan y se han vuelto, como en los peores totalitarismos, parte de la normalidad. Frente a la máquina política y criminal del Estado, que ha hecho de México una especie de campo de concentración sin límites y que ha reducido a sus ciudadanos a una pura materialidad sin forma humana a la que se puede manipular, violar, torturar, asesinar y desaparecer sin que eso entre en la esfera de lo punible. El único rudimento ético que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad posee es el testimonio y la memoria de las víctimas. Por ellas, cuyas voces vienen de las profundidades de las fosas en las que una clase política miserable y criminal ha querido enterrarnos, les pedimos tomar sobre sus hombros y sus conciencias este importante y necesario llamado.